también que la paz es una obligación. Y no solamente basta, queridos jóvenes, exigir o pedir la paz como una dádiva que nos da el gobierno o el Estado. Debemos preguntarnos, ¿qué doy yo individualmente para la paz? ¿Cuál es mi contribución para la paz en Colombia? ¿Cuál es el cambio de actitud y de aptitud que tengo para la construcción social de la paz en Colombia, en el Ecuador y en América Latina? Y en ese sentido, pensar el rol de los jóvenes, de la democracia y de la paz en Colombia y en América Latina constituye un momento de reflexión, constituye un momento de reto, constituye un momento de exigencia. No solamente basta la voluntad para la paz, necesitamos la conciencia y la acción necesaria para alcanzar la paz como un objetivo que nos compromete, que nos responsabiliza, que nos obliga a todos. Pero la paz no puede ser un objetivo solamente retórico, no solamente puede ser un objetivo de los cristianos o de fe, no solamente puede ser un objetivo filosófico. La paz requiere desarrollar resultados concretos, beneficios concretos, medibles, cuantificables. Por eso, el rol de los jóvenes profesionales, el rol de esta Universidad Mariana, tiene que ver con cómo yo, joven colombiano o colombiana, me formo y desarrollo capacidades de investigación, de ciencia, de tecnología, de herramientas que contribuyan a hacer la paz no solamente un objetivo abstracto, sino un objetivo concreto, un objetivo posible. Y eso nos exige, por ejemplo, pensar cómo logramos que el beneficio de la paz en Colombia tenga que ver con una planificación regional de la paz, de la democracia y del desarrollo en zona de frontera. ¿Cómo desarrollamos una capacidad de investigación y de formación y de sensibilidad profesional para pensar desde la región, para pensar y abrir nuestra mentalidad de formación que a veces es tecnocrática o académica solamente, para una interacción y a un diálogo con las comunidades, para saber y comprender al otro, a la otra, al distinto, para saber que la paz se construye en un diálogo de saberes y escuchando al otro, a la otra. Así se construye la alteridad, así se construye la capacidad de respeto, así se organiza la unidad en la diversidad. Y es que la paz en Colombia, la paz en Ecuador, la paz en América Latina, la debemos construir en relación con esa diversidad que somos, con esa diversidad que tenemos, con esa pluralidad que nos constituye. Queridos jóvenes, ustedes saben que el Ecuador y Colombia hacen parte de los 12 países megadiversos que tienen las mayores riquezas de biodiversidad biológica en el planeta. ¿Sí sabían? Sí. Muy bien. Y entonces, ¿perdón? Entonces, ¿por qué no hacemos algo? No aportamos. Ya. Entonces, yo quisiera decirles que la vida en la Tierra, desde la perspectiva teórica y científica, surge en el momento en que placas tectónicas colisionan y aparecen las formas de vida en el planeta. De allí surge la diversidad geológica. De la diversidad geológica, que son testigos nuestros grandes tepuyes, las grandes formaciones rocosas que en nuestra Amazonía existen, nuestros ríos, las cuencas hidrográficas, de esa diversidad geológica
surge la biodiversidad, surgen los ecosistemas, las especies, los genes. Es decir, surge la vida en el planeta en sus distintas formas. De esa diversidad biológica, de esa biodiversidad, surge la diversidad cultural. Surgen los pueblos, surgen las culturas, surgen los pueblos afro, los pueblos indígenas. De esa diversidad biológica surgen las lenguas. Por eso, en los pueblos indígenas, en los pueblos originarios, muchas lenguas reproducen la lengua de los pájaros, reproducen los sonidos de la naturaleza. Y esa característica, queridos jóvenes, queridos profesores de la Universidad Mariana, es de esencial importancia para comprender que somos esa suma de diversidades. Diversidad geológica, diversidad biológica, diversidad cultural. Y ustedes en la Universidad Mariana tienen el inmenso reto entonces de desarrollar pensamiento, de desarrollar capacidad, de desarrollar ciencia y tecnología que nos permita conocimiento, conservación y uso sustentable de esa diversidad. Porque si es que pensamos que la Universidad Mariana debe más preocuparse, y este es solo un ejemplo, debe más preocuparse de lo que sucede en la biodiversidad noruega antes que de la biodiversidad latinoamericana y del Chocó, y si es que un estudiante piensa que desarrolla pensamiento y ciencia reproduciendo paradigmas de otros y ajenos y no los propios nuestros de pensamiento y de investigación latinoamericana, entonces no nos desarrollamos en relación con lo que somos y lo que tenemos. Por eso es tan importante pensar que a más riqueza de diversidad geológica, biológica y cultural, si es que uno superpone mapas sobre esa riqueza de diversidad, encuentra que allí, donde más riqueza de diversidades hay, existe más pobreza. Fíjense qué terrible paradoja. A más riqueza de recursos naturales, a mayor riqueza de conocimientos tradicionales, a mayor riqueza cultural de nuestros pueblos afro, de nuestros pueblos indígenas, más pobreza. ¿Acaso no es absurdo, no es injusto y no debemos revertir esa lógica? ¿Acaso en la bioregión del Chocó, en la bioregión que nos constituye a Ecuador y Colombia como una región que la debemos pensar desde esa dimensión, no tenemos todas las posibilidades para desarrollar pensamiento académico, para desarrollar formación, para desarrollar tecnología? Entonces, uno de los retos de la paz tiene también que ver con la naturaleza, porque esas lenguas, esos olores, esos colores, esos sabores de lo que son nuestras culturas, se desarrollaron en coexistencia pacífica con todas las formas de vida. Lo que el Ecuador denomina en su constitución el summa causae, el buen vivir, la vida en plenitud. Porque, queridos jóvenes, la crisis planetaria tiene que ver con que no somos capaces de coexistir pacíficamente ni entre los seres humanos ni en relación con la naturaleza. Y las posibilidades de construcción del buen vivir para la paz y la democracia tienen que ver con cómo yo me relaciono entre los seres humanos y cómo yo me relaciono con la naturaleza. Y evidentemente eso exige interiorizar y pensar cuál es mi papel como joven colombiano o colombiana y cuál es mi papel como joven latinoamericano o latinoamericana y cómo debo construir un pensamiento
propio, una iniciativa propia, sin negar para nada las posibilidades de que nuestro pensamiento, nuestra relación y nuestra forma de integración con el mundo esté siempre abierta, pero a partir de lo que somos, de lo que sentimos, de dónde existimos. Porque si es que uno no sabe de dónde viene, siempre se extravía en el camino y no sabe a dónde va. Y entonces, pensar, existir y actuar desde América Latina, desde este continente para el buen vivir, desde esta bioregión de la que Nariño hace parte, es de esencial importancia en el momento contemporáneo. Y eso tiene que ver con todas las disciplinas académicas, tiene que ver con todas las profesiones, con todos los saberes, con todas las dudas que también la academia debe plantearse. En una academia, en una universidad, es tan importante no solo responder preguntas, sino saber qué preguntas se formulan y también saber quedarse con las dudas para no pensar que la academia, la universidad, tiene respuestas para todo. Y saber dudar, queridos jóvenes, y ejercer el derecho a la equivocación constituye parte esencial y fundamental de la formación humana. Y lo que uno debe buscar en la universidad, evidentemente, debe ser informarse, formarse para ser un mejor ser humano. Y tal vez el momento esencial que vive América Latina, que vive Colombia, que vive el Ecuador, tiene que ver con eso. Necesitamos ser excepcionales profesionales, pero necesitamos ser mejores seres humanos. Y cuando hablamos en la Universidad Mariana, necesariamente nos tenemos que referir al diálogo entre la fe y la ciencia y la cultura. Y ustedes tienen como uno de los principios de esta universidad esa tríada en diálogo de esos tres principios. Y entonces, queridos jóvenes, cuando la Revolución Ciudadana plantea la opción preferencial por los pobres, plantea un principio fundamental de la Iglesia de los pobres, de la Iglesia por los pobres, de la Iglesia con los pobres. Ustedes saben que el presidente Correa y muchos de los colegas del gabinete y del gobierno hemos sido formados en instituciones católicas, practicamos la religión o las religiones, somos un Estado laico, pero creemos que es de esencial importancia en este momento contemporáneo creer para poder crear. Porque si es que creemos y si la religión nos da las posibilidades del credo y de la fe, evidentemente nuestros principios y valores van a permitirnos respetar al ser humano y a la naturaleza. Y en ese sentido, el presidente Correa ha contribuido al llamado del Papa Francisco para constituir la encíclica Laudato Si. Y Laudato Si tiene que ver con un paradigma fundamental que recupera la idea de San Francisco en su función por los pobres y en la relación con los animales y con la naturaleza. Y entonces es sorprendente cómo algunos dogmas, algunos prejuicios pueden acusar al Papa de que es comunista, de que es socialista, porque promueve la relación con los pobres o con la naturaleza. Queridos jóvenes, es tan importante que ustedes piensen por qué optar por los pobres y por qué optar por la madre tierra en este momento es tan importante. Entonces, lo que les quiero plantear, y voy terminando, es que requerimos saber que la relación Ecuador y Colombia
requiere de la contribución del pensamiento, de la acción y de la formación de ustedes. La academia, la universidad, puede y debe desarrollar aportes esenciales a los gobiernos locales. El diálogo entre la Universidad Mariana y los gobiernos locales en Nariño y el gobierno nacional son de especial relevancia. Ese debe ser un diálogo respetuoso, entendiendo la autonomía del pensamiento académico. Pero ese diálogo académico-político es de especial relevancia y significación. Ustedes deben sensibilizarse para poder lograr encontrar un nivel de excelencia y de formación profesional. Pero ese nivel de excelencia y de formación profesional nada puede servir si no lo hacen con una ética de lo que significa la relación con el otro, con lo distinto. Y esa relación evidentemente tiene que ser en relación con lo que son los colombianos, con su cultura, con su modo de ser, con sus costumbres, con sus saberes, con esos colores, esos olores, esos sabores del ser colombiano. Porque si no pierden la identidad. Y con esto termino. Había una vez un animal que no sabía si era pájaro o era ratón, y todo el tiempo estaba confundido y triste porque unos días podía volar y elevarse al cielo, y otros terriblemente triste porque estaba condenado a la tierra y ya no sabía volar. Hasta que un día ese animal, cansado de tanta tristeza y confusión, dijo: yo soy un pájaro. Y volando presuroso fue al reino de los pájaros. Y les dijo: hermanos pájaros, he vuelto, yo soy un pájaro. Y los pájaros le quedaron mirando asombrados y le dijeron: aunque tienes alas y sabes volar, tú no tienes pico y no sabes cantar. Vete de aquí, tú no eres un pájaro. Y entonces el animal, más triste y confundido, dijo: si no soy un pájaro, soy un ratón. Y corriendo presuroso fue al reino de los ratones. Y llegó donde los ratones y les dijo: hermanos ratones, heme aquí, yo soy un ratón. Y los ratones le quedaron mirando más asombrados que los pájaros y le dijeron: aunque te pareces muchísimo a nosotros, no estamos seguros de que seas un ratón. Le vamos a llamar al ratón más viejo. Y llegó el más viejo de los ratones, le quedó mirando a los ojos y le dijo: eres casi idéntico a nosotros, pero los ratones no tenemos alas y no sabemos volar. Y el animal, más triste y confundido que nunca antes, salió corriendo de donde los ratones y decidió nunca más volverse a preguntar quién era, y decidió vivir colgado de cabeza en un árbol. Hoy a esos animales se los conoce con el nombre de murciélagos. Y los murciélagos somos los mestizos. Queridos jóvenes, siempre será importante que se pregunten: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Hay un momento en la vida de los seres humanos que si uno no sabe de dónde viene, que si uno no sabe a dónde va, el camino le lleva a cualquier parte. Estoy seguro, confío plenamente en que ustedes sabrán interrogarse, sabrán preguntarse, sabrán dudar sobre lo que significa la identidad del ser colombiano, del ser latinoamericano, y de pertenecer a este maravilloso continente, a esta maravillosa patria grande, a esta gran Colombia espectacular que somos el continente para el buen vivir. Muchas gracias por escuchar.